Eres Dios de esta tierra, eres Rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie. Dios les bendiga, mis hermanos, tomen asiento. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. No hay mejor lugar que estar en ¿dónde? No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Nada se compara con estar en la casa de Dios. Y quiero que veamos el siguiente video, por favor. El último discurso de Martin Luther King. We've got some difficult days ahead. Se nos vienen días difíciles. But it really doesn't matter with me now. Pero ahora no me importa, Because I've been to the mountain porque he top. estado en la cima de la montaña. I No me importa. don't mind. Like anybody, I would Como like cualquier to live persona me gustaría vivir a long life. Longevity una larga vida, has its place. una larga vida. But I'm not concerned about that Pero now. eso no me preocupa ahora. I just want to do God's Yo solo quiero will. hacer la voluntad de Dios. And He's allowed me to go up to the Y mountain. Él me ha permitido subir a la montaña. I've looked over Y he mirado and I've seen y he visto the promised land. la tierra prometida. I may not get there with you, Puede que no llegue allá con but I want ustedes, you to know pero tonight quiero que ustedes sepan esta that noche we as a people que nosotros como will get pueblo to the promised llegaremos land. a la tierra prometida. So I'm happy tonight Estoy feliz esta noche. about No me anything. preocupa I'm not ninguna cosa. fearing No le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Las últimas palabras de un gran hombre llamado Martin Luther King. Un hombre que luchó hasta con su vida por los derechos de la gente de raza negra. Un pastor que estuvo dispuesto a cambiar lo que ya estaba condicionado. Un hombre que con su famoso discurso que se llamaba Tengo un sueño, decía Martin Luther King. Un solo sueño, seguir soñando con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá, decía, ya no tuviera la necesidad de soñar. Cuando gente influyente está a punto de morir, el mundo siempre está atento a sus últimas palabras, sus palabras de perspicacia, de sabiduría, que luego son citadas en todo lugar. Todo el mundo recuerda sus últimas palabras, que son repetidas constantemente. También se aplica cuando un ser querido está a punto de morir, cuando un familiar a quien amamos y admiramos está a punto de morir. Siempre queremos guardar sus últimas palabras, sus últimos detalles, su último mensaje, el último mensaje susurrado tal vez con fuerza, de ánimo, de sabiduría, de consejo. Y cuando sabemos que este es el último mensaje, prestamos atención de cada mínimo detalle de este último mensaje. Y el tema que quiero hablar con ustedes esta mañana es la última carta. Diga conmigo, la última carta. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, donde hicieron lectura. Vamos a leerle desde el 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual te aconsejo, dice el texto, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Padre de gloria, mira, Señor, no quiero dar palabra que salga desde mi noción, desde mi pensamiento. Quiero que tú uses mi vida. No quiero hablar palabra, Padre, humana. Quiero hablar tu palabra y quiero que tú me uses.
Y al único que daremos gloria y honra es a ti, porque nosotros somos instrumento. Y el que lo hace todo eres tú. Gracias, mi Jesús. Amén. La última carta. Todos siempre estamos atentos a las últimas palabras de hombres influyentes, de hombres importantes. Uno de los hombres más conocidos e influyentes de la historia, mis amados, es el apóstol Pablo, conocido comúnmente como el apóstol de los gentiles. Hace semanas atrás venimos hablando una serie de sermones acerca del avivamiento. Y yo les decía que aunque el avivamiento es un tema constantemente citado dentro de la iglesia, constantemente hablamos que el pueblo debe ser avivado, irónicamente este tema del avivamiento tan solo aparece en dos partes de la Biblia, en ningún lado más. La primera en Habacuc, la cual ya la hablamos. Y la segunda lo menciona Pablo en su carta a Timoteo. La última carta de Pablo. Una carta que surge en la humedad, en la frialdad y en la soledad de una cárcel. Pablo está a punto de morir. Pablo sabe que son sus últimos instantes en aquella cárcel. Y en medio de esta cárcel, Pablo muestra su corazón escribiendo esta carta, la carta de segunda de Timoteo. Pablo sabe que son sus últimos momentos y decide escribir esta carta, como muchos lo llamarían, el testamento de Pablo. El testamento de Pablo hacia su hijo, los últimos consejos de un padre a su hijo, los últimos consejos de un maestro a un discípulo, los últimos consejos de un prisionero a un libre. Una carta que surge no desde un escritorio, sino una carta que surge desde la agonía de una cárcel. Irónicamente, un testamento que nos confronta. Y digo nos confronta porque a pesar de que surge en una cárcel, a pesar de que surge en un dolor, a pesar de que surge en medio de la soledad, surge una carta grandiosa para dar ánimo, para dar aliento. Qué difícil es cuando estamos en agonía extender aliento a otro. Qué difícil es prosperar o bendecir a otro cuando yo estoy pasando por hambre. Qué difícil es decir a otro que Dios tiene el control cuando nosotros estamos pasando por una necesidad. Qué difícil es decir a otro que Dios guardará su matrimonio cuando sabemos que nuestro matrimonio tal vez está en crisis. En medio del dolor esta carta surge. En medio de una agonía esta carta surge. Pero surge para dar ánimo. Y en medio de este ánimo, Pablo exhorta y dice lo siguiente a su hijo Timoteo: Timoteo, te animo que avives el fuego que hay dentro de ti. Ahora la pregunta es, ¿qué significa avivar el fuego? Pablo sabe que es su última carta y está interesado en darle un mensaje central a Timoteo. Timoteo, aviva el fuego. Y toda esta carta se centra en esto, en que Timoteo avive el fuego. La pregunta es, ¿qué significa avivar el fuego? ¿Qué significa lo que estaba diciendo Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quiso decirnos con esta expresión, aviva el fuego? La Reina Valera dice lo siguiente: por lo cual te aconsejo, dice, que avives el fuego, el don de Dios que está en ti, dice, por la imposición de mis manos. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo? Cuando uno va al lenguaje actual, como que el lenguaje actual nos quita un poquito el sentido de lo que Pablo quiso mencionar. El lenguaje actual dice: por eso te recomiendo que no dejes de usar la capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. El lenguaje actual habla de avivar el fuego, sobre usar una capacidad especial. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto de avivar el fuego, de una capacidad especial? Y cuando vamos al original, nos sorprende. Porque la palabra griega que utiliza Pablo es la palabra hanasopurein. La palabra griega que utiliza Pablo es la palabra hanasopurein. Y esta palabra hanasopurein es una palabra compuesta. Hana, que significa volver, mantener, como una acción constante, manténlo. Y la palabra zoe, que significa una vida plena. Y la palabra pur, que significa fuego purificador. Cuando Pablo habla de avivar el fuego, lo que Pablo estaba diciendo era lo siguiente: vuelve a agitar aquel fuego y manténlo encendido en medio de tu vida. Vuelve a agitar aquel fuego y manténlo encendido en medio de tu vida. La pregunta es, ¿cómo? Está bien, Pablo me dice que agite el fuego que hay en mí.
¿Pero a qué se está refiriendo Pablo? ¿Cómo puedo mantener encendido algo que no conozco? ¿Cuántos quieren un avivamiento de Dios? ¿Cómo puedo mantener ese avivamiento en mi vida? ¿A qué se refiere Pablo sobre esto? Y Pablo sabe que es su última carta. Y Pablo no se da el lujo de dar espacios para conjeturas o para imaginaciones. Pablo dice: no puedo dejar que Timoteo se imagine lo que es avivar el fuego. Y el versículo 7 nos da la respuesta. Pablo dice: agita el fuego, manténlo encendido, lo que está en medio de ti. Pero está bien, Pablo, pero ¿qué significa eso de agitar el fuego? Y Pablo da la respuesta en el versículo 7. Y quiero que vayamos todos al versículo 7. Timoteo, agita el fuego. Está bien, Pablo, pero ¿cómo lo hago? Y Pablo lo responde: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. Pablo le dice: agita el fuego que hay en ti, agita lo que fue impuesto en medio de ti, vuelve a realzarlo y manténlo encendido. Pablo, ¿de qué estás hablando? Y Pablo dice: te estoy hablando de un espíritu de poder. Primero, no podrás mantener el avivamiento si no conoces el poder. Diga conmigo: poder. No puedes mantener el avivamiento si no conoces el poder. No puedes avivar el fuego si no conoces el poder. Yo cada vez que leo a Pablo me enamoro de lo que Pablo escribe, porque cuando veo a Pablo me encuentro con un hombre muy sabio. Y antes de Pablo explicar el poder, empieza explicando algo. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo 1:7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. Antes de entrar Pablo a la expresión de poder, Pablo menciona que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de timidez. Esta expresión cobardía literalmente significa el que huye. Esta expresión cobardía literalmente significa el que huye. Timoteo estaba pasando un momento caótico. Su maestro estaba a punto de morir. Su abuela Loida y su madre Eunice estaban también pasando por la misma situación. Muchos afirman que Loida ya había muerto y Timoteo estaba acongojado. Muere su madre, muere su abuela y está a punto de morir su maestro. Y en medio de esta congoja, en medio de este dolor, Timoteo empieza a querer huir de la situación que está viviendo. Timoteo quiere salir corriendo y no es para menos. ¿Cuántos en el dolor queremos salir huyendo de la situación que estamos enfrentando? Nerón estaba persiguiendo a muerte a la iglesia y Timoteo sabía que él tal vez podía ser el siguiente. Y Timoteo empieza a pensar en querer huir. Su carácter empieza a hacerse latente y al parecer está pensando en huir. Hoy vivimos en una sociedad que vive huyendo. Huye a sus problemas, huye a la gente, huimos a todo. Decía Aristóteles: el huir es tan solo una muestra de cobardía que te aleja de las soluciones. Es una carrera que jamás terminará. El huir es tan solo una muestra de cobardía que te aleja de las soluciones. Es una carrera que jamás terminará. Hoy vivimos en una sociedad cobarde que vive solo huyendo a sus problemas. No saben solucionar sus problemas en el matrimonio y quieren huir hablando de un divorcio. Piensan que es una solución, pero no se dan cuenta que esa es una actitud de un cobarde. El cobarde huye a sus problemas. El cobarde no quiere enfrentar a sus problemas. Y en medio de esta trama, en medio de esta situación, Pablo dice: mira, Dios no nos ha llamado a huir. Dios no nos ha llamado a ser cobardes. Al contrario, Dios ha impuesto sobre nosotros un espíritu de poder. Y me sorprende lo que dice Pablo. Mira, no somos gente llamada a huir. No somos gente que cuando hay un problema huye. Somos gente que Dios nos ha dado un espíritu de poder. Y la palabra poder no significa, como generalmente conocemos, poder sobre opresión. Cuando pensamos en poder, lo que nos viene a la mente es opresión. Pero la palabra griega que utiliza Pablo, y me encanta, en poder, es la palabra dunamis. La palabra griega que utiliza Pablo para poder es la palabra dunamis.
Y esta palabra, presta atención lo que significa. Esta palabra significa tener la capacidad de hacer posible lo imposible. Poder, tener la capacidad de hacer posible lo imposible. Esta palabra también significa cambiar la condición de nuestra situación. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciéndole a Timoteo, lo que Pablo estaba hablando a Timoteo era lo siguiente: hoy vivimos en una sociedad cobarde, hoy vivimos en una sociedad que huye, pero Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de entender que cuando el mundo dice es necesario huir, el que tiene el espíritu de poder es aquel que se levanta con autoridad y dice: aunque el mundo huya, yo me mantendré de pie, porque Dios cambiará mi condición, Dios cambiará mi situación. No somos gente que huimos a los problemas, no somos gente que salimos corriendo el problema, somos gente que entendemos que Dios nos ha dado la capacidad de cambiar aquella situación. Y me encanta lo que dice Pablo: no vas a poder entender esto hasta que tu mente no empiece a cambiar. Cambiar la situación, poder cambiar, hacer posible lo imposible. Donde la gente dice hay un final, entender que en Dios hay un inicio. Nelson Mandela decía lo siguiente: el valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es el que sabe enfrentar sus miedos. El cobarde huye ante los miedos, pero el valiente enfrenta sus miedos. Sabe que es difícil, pero no huye, decide enfrentarlo, porque sabe que con Dios las cosas van a cambiar. Espíritu de poder. Cambiar lo imposible y volverlo posible. Cuando la gente dice que nuestro matrimonio está en crisis y que no hay manera de solucionarlo, el que tiene el poder dice: puede ser que mi matrimonio esté en crisis, pero entiendo que con Dios toda la situación va a cambiar. Dios traerá solución a mi matrimonio. No camino a lo que el mundo dice, camino a lo que Dios dice. Dios mantendrá sostenido mi matrimonio. Vuelvo posible lo imposible. Cuando la gente me dice que es imposible que mi hijo adore a Dios, que mi hijo está perdido en la droga, que mi hijo está perdido en el alcohol, nosotros entendemos: el que tiene el poder, que hasta el último momento doblaremos rodillas y no nos cansaremos de seguir clamando hasta ver a nuestros hijos también doblando rodillas, porque Dios convierte lo imposible y lo vuelve posible. No hay avivamiento si no entiendes el poder, si no entiendes la capacidad. Ahora, la palabra espíritu es la palabra griega neuma, y esta palabra neuma está en espíritu en minúscula en la Biblia. Pero esta palabra neuma literalmente significa capacidad. Dios no te dio la capacidad de huir, Dios no te dio la capacidad de salir corriendo. Dios te dio la capacidad de tener poder, de cambiar tu condición, de cambiar tu situación. Segundo, porque Dios no nos dio un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? Sino de ¿qué? De poder. Ahora, esta palabra poder viene de la palabra griega dunamis, que también significa dinamita. Y yo no sé cuántos han ido a pescar con dinamita, pero usted sabe que la dinamita es peligrosa. ¿Cuándo? Cuando se enciende la mecha. Cuando no entendamos el poder que Dios ha puesto en nosotros, no va a pasar nada. Pero cuando entendemos el poder que Dios ha puesto en nosotros, la mecha se enciende y causa un caos. ¿Por qué? Porque entendemos que todo lo imposible se vuelve posible. Segundo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y qué más dice el texto? De amor. Wow. No entenderemos el avivamiento si no empiezas a entender el amor. No puedes avivar el fuego si no empiezas conociendo el amor. La sociedad ha interpretado el amor como un simple sentimiento. Yo voy al diccionario y veo que es amor, dice, es un sentimiento. Interpretamos el amor como un sentimiento, como un simple sentimiento. El problema de los sentimientos es que los sentimientos son efímeros. Hoy están, mañana no están. Y bajo esa realidad entendemos el amor. Hoy te amo, mañana
no te amo. Y es que los sentimientos se fundamentan en lo que recibo. Mientras mayor atención recibo, más crece mi sentimiento. Y eso es lo que la sociedad nos dice. Eso es amor. Cuide el amor que yo te he dado. Pero, ¿qué significa en sí el amor bajo la palabra? Y este concepto para mí, como que es un concepto egoísta. Es una acción egoísta. Si me amas, me aceptas como soy. Si me amas, tienes que hacer esto. Y interpretamos el amor en un aspecto egoísta. Tú tienes que hacer para entender mi amor. Pero ¿qué significa el amor? Recuerdo la historia de un niño de 8 años. Su hermana pequeña de 6 años estaba muy enferma. Así que su hermana necesitaba una pinta de sangre. Ya le habían dado algunas pintas a sus padres y el único que podía dar en ese instante era su hermano. Así que sus padres se acercan a su hermano y le dicen: mijo, tu hermana está muy enferma y necesita una pinta de sangre. Quisiera saber si tú estás dispuesto a darle una pinta de sangre a tu hermana. El niño agachó la cabeza y entristecido dijo: sí, yo le daré una pinta de sangre a mi hermana. El niño lloraba. Cuando le llevaron al cuarto para sacarle la sangre el doctor, el niño empezó a poner su mano. Cuando ya estaba a la mitad, el niño le dijo al doctor: doctor, dígame a qué hora me muero cuando termine de dar la sangre. El niño estaba dispuesto a dar su sangre, incluso pensando que iba a morir. Y eso refleja un amor puro, un amor de que te entrega. La palabra amor viene de la palabra griega ágape. Y esta palabra ágape literalmente significa entrega. No entenderás el avivamiento si no aprendes a entregarte por lo que amas. No entenderás el avivamiento si no aprendes a entregarte por lo que amas. Hoy vivimos en una sociedad egoísta, no queremos entregarnos. Más importante soy yo y yo. La Biblia dice que el amor echa fuera todo temor. El problema es que el temor parte desde nuestro egoísmo. Uno de los problemas del miedo es nuestra actitud egoísta. Miramos las cosas desde nuestra realidad. No quiero hacerlo porque me va a causar daño. No quiero hacerlo porque me va a lastimar. Y miramos las cosas ¿desde dónde? Desde nuestra realidad. Miramos las cosas desde nuestra percepción. Pero cuando aprendemos a amar, nuestra realidad es secundaria y caminamos en pro del amor. Queremos un avivamiento desde un pensamiento egoísta. Hermano, ¿para qué quiere el avivamiento? Para que la gente se sane. Hermano, ¿para qué quiere el avivamiento? Para que la gente se salve. ¿Y por qué quiere que la gente se sane? ¿Por qué quiere que la gente se salve? Para que la gente sepa a qué iglesia voy, para que la gente sepa cómo Dios me usó. Y vemos el avivamiento desde nuestra realidad. Lo más importante es que suceda el avivamiento, pero suceda en mi vida y causar algo para beneficio a mi vida. Déjenme decirles algo: el avivamiento no se fundamenta desde un pensamiento egoísta. El avivamiento se fundamenta desde un pensamiento de entrega. Déjeme decirle algo, iglesia: no podrás restaurar lo que amas si no estás dispuesto a entregarte lo que amas. No podrás restaurar tu matrimonio, no podrás restaurar tu casa si no estás dispuesto a entregarte por tu matrimonio, a entregarte por tu casa. Cuando estás dispuesto a entregarte, el amor de Dios se evidenciará y Dios avivará tu casa. Mano Carlos, la historia me ha enseñado que el avivamiento se ha desarrollado con gente que se ha entregado. Entregarnos por nuestra familia. No hay avivamiento sin entrega. Uno de los secretos del avivamiento es la entrega. Surgieron hombres en la historia que se entregaron por lo que amaban. John Wesley. Dice la historia que cuando John Wesley iba a predicar, la gente le apedreaba, la gente le golpeaba. Y hay un caso interesante, parecido a Pablo.
Dice que John llegó a predicar a Londres. Y cuando estaba entrando a Londres, había gente con palos esperando a John. Y cuando John entró, empezaron a caerle a palos. Y le botaron a las afueras de la ciudad pensando que John había muerto. Lo interesante es que John se levanta, sana sus heridas y vuelve al mismo lugar a predicar. Se entregaba por lo que hacía. Dice que John predicaba 3 veces al día e iba en su caballo 32 kilómetros diarios. Empezaba su rutina a las 5 de la mañana y culminaba a veces 12 de la noche, 1 de la mañana. Y la gente le decía: ¿por qué lo haces? Y John decía: porque amo lo que hago. Amo a Dios y quiero que la gente conozca a Dios. Pero te están golpeando, no me importa entregarme por lo que amo. Y la historia comenta que en ese trajinar de John llega un momento que el avivamiento se derrama. Y un testigo escribe lo siguiente: es algo sorprendente contar lo que estamos viendo, dice. Los blasfemos claman misericordia. Los pecadores caen al suelo con profunda convicción. E incluso aún los transeúntes son afectados por la unción de Dios. Los paralíticos se están levantando, los ciegos están viendo. Nadie puede negar que en Londres ha llegado el avivamiento. La pregunta es ¿por qué? Porque un hombre estuvo dispuesto a entregarse por lo que amaba. No verás el avivamiento si no estás dispuesto a entregarte. No verás lo que Dios hará en tu casa si no estás dispuesto a entregarte. No verás lo que Dios hará sobre tus hijos si no estás dispuesto a entregarte. Siempre vemos desde nuestra realidad, desde lo que yo hago. Aprende a ver desde la realidad del otro. Entrégate por el otro y Dios avivará tu casa. Dios levantará tu casa. Dios levantará tu familia, porque donde hay entrega hay avivamiento. No hay avivamiento sin entrega. No verás el fuego en tu hogar si no estás dispuesto a entregarte por tu casa. La gente no quiere entregarse por su casa. Toman el camino más fácil y no se dan cuenta que a veces hijos tienen que pagar las consecuencias. Aprende a entregarte por tu casa y verás la vida en medio de tu casa. Tercero, primero, no hay avivamiento si no hay poder. Sin entender que Dios puede cambiar lo imposible, lo puede hacer ¿qué? Posible. Segundo, no hay avivamiento sin entrega. No es que, ay pastor, ore por mí. Yo puedo orar, pero si tú no oras no va a pasar nada. Yo puedo clamar, pero si tú no clamas no va a pasar nada. Entonces, ay pastor, ore por mi esposo, ore por mi esposa. No cambie. Pastor, es un demonio el hombre. Y la Biblia dice que la palabra suave ¿qué? Aplaca la ira, mas la palabra dura ¿qué? El problema no es que el hombre sea un demonio. El problema es que se encuentran 2 demonios. No hay avivamiento si no estás dispuesto a ¿qué? Entregarte. Entrégate por lo que amas y verás vida en medio de tu casa. Amén. Tercero, 2 Timoteo 1:3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, espíritu para huir, sino de poder, de amor y ¿qué? ¿Y qué? Esto es interesante. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De amor, de poder y ¿qué? El problema es que hay mucha gente que lee mal. En vez de decir dominio propio, dice demonio propio. Y porque lee mal, le va mal. ¿Qué significa dominio propio? No hay avivamiento si no hay dominio. Cuando hablamos de dominio propio, lo que nos viene a la mente es tener control de nuestras acciones. Dominio propio, controlar lo que haces. Pero cuando vamos al original, wow, es sorprendente. Porque la palabra dominio propio viene de la palabra griega sopronismón. Sopronismón. Y esta palabra sopronismón significa sensato, vida regulada. Pero lo que me sorprende es esto:
que esta palabra significa mente sana. ¿Qué significa? Mente sana. En otras palabras, no tendrás dominio propio si no tienes una mente que. Nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que. No tendrás dominio propio si no tienes una mente sana. No verás el fuego de Dios si no empiezas a limpiar tu mente. ¿Qué es lo que alimenta tu mente? ¿Qué comentarios vienen sobre tu mente? ¿Qué comentarios hay alrededor de tu mente? Decía Martín Lutero: no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que los pájaros hagan nido sobre mi cabeza. No puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que los pájaros hagan nido sobre mi cabeza. No puedo evitar la gente que hay a mi alrededor, pero sí puedo evitar los comentarios que pueden venir a mi vida. Limpia tu mente. No tendrás dominio propio si no aprendes a renovar tu mente. El poder de las influencias. ¿Qué gente hay a tu alrededor? ¿Qué gente te está influenciando? Si estamos rodeados de gente que vive hablando mal de otro, tarde o temprano nosotros también terminaremos hablando mal de otro. Mantenga su mente sana. No hay avivamiento si no sanas tu mente. La pregunta es: ¿con qué alimentas tu mente? ¿Qué domina tu mente? Déjeme decirles algo: cuando usted domina su mente, usted domina su boca y usted domina su acción. Pero si usted no domina su mente, usted no va a dominar su boca. El problema es que queremos dominar nuestras acciones sin primero dominar nuestra mente. Es como que suframos de una úlcera gástrica y queremos sanar tomando agua de manzanilla. Es ilógico, no va a pasar nada. Tienes que empezar desde la base, sanar tu mente. ¿Quieres dominar tu acción? Empieza a dominar y a sanar tu mente. Sana tu mente. No vas a ver resultados si no sanas tu mente. No hay avivamiento si no renuevas tu mente. El problema de la sociedad hoy en día es que lo amoral lo está considerando normal, lo está considerando moral. Y es porque eso empezó a afectar desde nuestra mente. Empezamos a escuchar cosas y lo hacemos tan normal que después convicciones de otra gente las aceptamos. Cosas que son amorales las terminamos aceptando, y la pregunta es ¿por qué? Porque desde nuestra mente ya la estamos aceptando. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que ves? Hay una canción que está viralizada en todo lugar. Yo sé que si les digo el nombre van a empezar a tararear. Despacito. Y es una canción que todos hemos escuchado, incluso nuestros niños cantan. El problema es que no nos damos cuenta que esta canción promueve una pornografía escrita. Y es una pornografía, y nuestros niños están cantando. Y desde corta edad están aceptando algo amoral, una pornografía, y lo están tarareando y lo vuelven normal en su vida, y nosotros lo aceptamos. Desde nuestra mente ya le estamos dañando. No podrás ver el avivamiento si no empiezas a sanar tu mente. No les estoy diciendo de vivir una burbuja, viviendo ahí apartado de todo mundo. No, les estoy diciendo de sanar nuestra mente, de saber distinguir lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien hacemos, y lo que está mal nos detenemos. El mundo puede decir que está mal, pero yo estoy seguro de lo que está bien, porque mi mente está sana. No puedo aceptar lo que el mundo me diga que está bien. Si no sanas tu mente, no podrás ver el avivamiento, tener la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Si vivimos rodeados de gente que nos dice que es normal el divorcio, empezamos a absorber ese pensamiento y después empezamos a accionar eso, porque todos me dicen que es normal, y como me dicen que es normal, yo lo acciono.
Pero si me empiezo a rodear de gente que tiene matrimonios sólidos, matrimonios estables, matrimonios firmes, vamos a ver que desde la perspectiva de ellos eso es normal. Y como eso es normal, yo también le acciono. Y cuando alguien me dice, te estás mal en tu matrimonio, divórciate, nos parece anormal. ¿Por qué? Porque nuestra mente está sana, porque nuestra mente nos dice que eso no es correcto, porque nuestra mente nos dice que nosotros no vivimos en muerte, sino que nosotros vivimos en vida, porque nuestra mente dice que aunque el mundo diga que está mal, nosotros diremos que está bien. Pero sana tu mente. Sana tu mente. ¿Qué es lo que alimentas tu mente? Los músicos. No hay dominio si no sanas tu mente. ¿Con qué gente te estás rodeando? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? Y no hay avivamiento sin dominio. Una hermana me decía, pastor, pero cuando uno viene a la iglesia, uno siente la presencia de Dios, es un avivamiento. Le digo, mira, eso puede ser un avivamiento. El asunto es que tú mantengas la llama encendida. Pablo le dijo a Timoteo, mantén la llama encendida. No puedes mantener la llama si tu mente está siendo rodeado de cosas que están dañando. La última carta de Pablo, que surge en medio de una agonía. La última carta de Pablo, que en medio de la agonía infunde ánimo. ¿Cómo puede infundir ánimo un hombre que está a punto de morir? El problema no era que Pablo le preocupaba su muerte, sino el legado que él iba a dejar. Es un testamento donde pasa la antorcha. Pablo está preocupado en pasar su antorcha. Pablo está preocupado que el avivamiento que él vivió, que el avivamiento que él lo experimentó, no muera con Pablo, sino que sus discípulos sigan aquel avivamiento. El legado de Pablo se ha infundido hacia los demás. No vas a ver el avivamiento si no estás dispuesto a pasar la antorcha, si no estás dispuesto a entender que Dios puede hacer posible lo imposible. No vas a ver el avivamiento si no estás dispuesto a entregarte. No vas a ver el avivamiento si no estás dispuesto a entender que tienes que sanar tu mente. Dios nos dio la capacidad de cambiar nuestra condición que nos rodea. En mi familia tal vez puedan decir que es normal el divorcio. Mi padre se pudo divorciar, mi madre se pudo divorciar, pero conmigo las condiciones van a cambiar. Conmigo la historia va a ser diferente, porque no vivo lo que la gente dice que es normal. Vivo lo que la gente dice que es imposible, porque entiendo que con Dios todo se vuelve posible. No hay avivamiento si no partimos desde un amor de entrega. No podemos huir al primer obstáculo en nuestra vida. No, en medio de la vida, en medio de las situaciones, no podemos huir al primer obstáculo. No nos podemos encontrar con un obstáculo y decir, no puedo, sigo, vuelvo atrás. No. El cristiano no es aquel que huye a los obstáculos. El cristiano no es aquel que se detiene a los obstáculos. El cristiano es aquel que si entiende que hay un obstáculo, algo grande tiene que haber detrás. La vida no es fácil, la vida no es sencilla, pero mientras más difícil la vida, más gozamos de la victoria. Mientras más sea difícil la circunstancia, más veré la mano de Dios. No me detengo a los problemas, estoy anhelando pasar aquel problema para ver la mano de Dios después de aquel problema. Pero no hay avivamiento si no hay poder. No hay avivamiento si no hay entrega. No hay avivamiento si no sanas tu mente. El avivamiento no se centra en que yo sienta la presencia de Dios. El avivamiento se centra en que la presencia de Dios causa un cambio en mi vida. En eso se centra el avivamiento. Yo creo que Dios puede cambiar Santo Domingo. Yo creo que Dios puede transformar las familias en Santo Domingo. Yo creo que Dios puede hacer grandes obras en medio de Santo Domingo. Yo creo que en Santo Domingo va a haber un mover de Dios. Yo creo que en Santo Domingo lo imposible se hará posible. Yo creo que en Santo Domingo, en medio de esta iglesia, se derramará un avivamiento. Póngase de pie. Yo creo que Dios hará posible lo imposible. Empiece a decirle: Señor, yo quiero ese avivamiento. Yo quiero ese avivamiento. Si alguien quiere ese avivamiento, pase, vamos a orar.
Dios quiere darte ese espíritu de poder, de entender que Dios te dio la capacidad de volver posible lo imposible. Si quieres aquel espíritu, pasa al frente. Si quieres aquello que Dios te va a dar, que se vuelve a reactivar, pasa al frente. Pido que la pastora y la hermana Daniela vayan a orar. Pasa al frente. Yo creo que Dios va a dar un avivamiento. Creo que el avivamiento se va a desarrollar. Creo que el avivamiento va a acontecer en medio de esta iglesia. Creo que Dios va a hacer cosas grandes en las familias de esta iglesia. Creo que Dios va a bendecir los trabajos. Creo que Dios va a dar vida. Creo que Dios va a dar vida a los jóvenes. Creo que Dios va a derramar un fuego de Dios. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme. Señor, creo que hay un avivamiento. Si tú entregaste tu vida por mí, yo también quiero ese avivamiento, Dios de gloria. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí.